Antes de empezar con el fic, quería hacerles una petición, vayan al link de la historia que está aquí abajo en la descripción. Este los llevará a la página de la historia en fanfiction, habrá un icono que dirá, seguir/favoritos, le dan clic, y les aparecerá una ventana con 4 espacios para llenar, le dan clic a los 4, y ahorrar. Si se preguntan para qué es esto, es simplemente para incentivar a los creadores de fanfiction a subir más contenido, para poder hacerles llegar en forma de vídeos. Cabe destacar que para poder hacer este proceso, deben crearse una cuenta de fanfiction, que puede crearse fácilmente con su perfil de Facebook o Google/Gmail. Ya terminado esto, que empiece el fic. Fanfic Nation, cambio y fuera. Naruto, el legado Senju. Capítulo 21. La futura Lady Uzumaki de Usu. XXXXXXXXXXXXX. Konoha. Torre Hokage. Hiruzen miró con orgullo los informes. El equipo 7 había estado en funcionamiento casi 6 meses y ya habían hecho más de 10 misiones de rango C. Otras 2 misiones habían subido a rango B por la presencia de ninja enemigo y la última fue la de Nami no Kuni. Sin embargo, la situación, aunque buena, no era del todo adecuada. La Yakuza del Loto se había salido del control completo. El actual líder de la mafia había dado permiso completo a sus hombres para hacer cualquier cosa que los mantenga entretenidos por todos los medios. Solo ese dato le había llenado por completo de ira por saber lo que esos bastardos bien podían hacer sin ninguna duda si sentían que tenían permiso para hacerlo. La última misión de rango C del equipo 7 subió de rango porque uno de los lugares a los que fueron a atacar de la Yakuza tenía shinobis contratados. Poca cosa. Meros chunin. Naruto no tuvo ni que esforzarse, ya que Kakashi lo hizo por completo. Pero la situación se estaba yendo de control. Él había decidido eliminar al Loto por tales acciones y había comenzado la operación de limpieza completa para eliminar su influencia hasta que descubrió una información de lo más interesante que podía decir sin ninguna duda podía afectar a todo esto tal y como estaba. Al menos esa era la opinión personal de Hiruzen, por supuesto, ya que después de todo es como funcionaban las cosas. El caso es que al parecer el Loto estaba dividido. Estaban los Yakuza que seguían al hijo que dio el golpe de estado del anterior líder y padre del niño. Al parecer en la mente de dicho hijo no tenían por qué obedecer de ninguna de las maneras las normas de Konoha. Eran un grupo que era independiente y no debían de pagar por ello. Eso los había envalentonado. Y al parecer algunos comerciantes de alto nivel los habían protegido debido a que estaban suministrándolos con ciertos elementos de muy alta calidad. Hiruzen no era feliz. Parecía que tenía que asegurarse por todos los medios que el control de su aldea sea aún mayor. De todos modos, si esta gente pensaba que podían salirse con la suya de todos modos, Hiruzen podía entender mejor de lo que nadie podía llegar a esperarse de todos modos las cosas tal y como estaban de todos modos de la gente. Después de todo era lo esperado de ellos. Los Yakuza siempre habían tenido una relación tensa con Konoha. Konoha y el Hokage había entendido que alguien tenía que administrar ciertos negocios y es mejor mantenerlo en las sombras. Al final es normal que los ninjas necesiten algo para relajarse de toda la tensión de mierda que podían tener en sus vidas y era más que aceptable que ciertos negocios ayuden en esos términos de todos modos. De ahí la razón por la que ningún Hokage había estado en contra de la Yakuza y su negocio, pero habían establecido ciertas normas para asegurarse por todos los medios que las cosas no se iban de madre de manera alguna. La primera norma de todas es que la Yakuza bajo ningún concepto debe hacer nada que perjudique a la fuerza ninja de todos modos. Si ellos querían actuar como prestamistas y luego reclamar las deudas estaba bien. Pero había más leyes. Por ejemplo, la ley explicaba que si una persona contraía una deuda era solo esa persona, no la familia de ninguna de las maneras. Si ellos de ninguna de las maneras aceptaban eso, la Yakuza sería aniquilada por completo. Al parecer desde que este nuevo niño había subido al poder por lo menos 30 familias habían pagado el precio. Las niñas convertidas en esclavas sexuales vendidas fuera de Inokuni y los niños enviados como esclavos a minas de las diferentes naciones enemigas de Inokuni. Hiruzen no era de ninguna de las maneras feliz. Rasca eso. No era feliz en lo más mínimo. Esta gente era de Konoha. Estaban protegidos bajo su mando y poder y los muy bastardos habían roto las leyes. Pero el problema es que el Loto estaba dividido. Una gran cantidad apoyaban al actual mientras que una pequeña parte apoyaba al hermano menor que pensaba que los beneficios no importan si te ganas la ira de un enemigo tan formidable como el Hokage de Konoha. El niño era más sensato de todos modos de lo que había podido llegar a imaginarse.
Desde ese día hace un mes que se enteraron de las acciones de los Yakuza al atacar a Hinata, ellos habían descubierto mucho más. Muchas de sus células habían sido cazadas y asesinadas hasta el último hombre. No había piedad de ninguna de las maneras con ellos. Pero Hiruzen tenía que enviar un mensaje. Se había buscado a las familias de todos estos yakuzas y se las habían matado también. Algunos podrían pensar que era brutal. Hiruzen no pensaba de ninguna de las maneras lo mismo. Para él era muy simple. La yakuza y Konoha tenían un acuerdo. Lo habían roto y habían perjudicado a gente. El castigo era la muerte y para asegurarse de que nunca más pasase, de todos modos ellos harían limpieza y ahora a comenzar de nuevo. Hiruzen estaba de acuerdo con ello de todos modos, que es por esa misma razón que estaba reunido con nada más y nada menos que su comandante Jonin de todos modos. El hombre no se veía feliz de ninguna de las maneras, pero había reconocido que lo que él decía era cierto. Hiruzen había confiado en Shikaku para elaborar una estrategia adecuada. En un solo mes habían eliminado a toda la rama cancerígena que era esta amenaza, pero había una pregunta en la mente de Hiruzen: ¿por qué? ¿Por qué estaban haciendo esto? Es decir, ellos habían tenido una relación más que buena con la yakuza. ¿Qué razón había empujado al hijo mayor a hacer tal cosa de todos modos? No lo sabía, pero obtendría una respuesta a ello por todos los medios sin ninguna duda de ello de todos modos. Si esta información es acertada, Lord Sandaime, podemos estar eliminando considerablemente la presencia de los yakuza en todo Inokuni. Un movimiento tan mortal como este debe de ser más que capaz de acabar con la mayoría de la fuerza que apoya al bando que está contra nosotros de todos modos. Al menos eso es lo que he podido deducir de todos modos, si soy completamente honesto, jefe. Shikaku estaba mirando la información que habían podido obtener y que era lo bastante intensa de todos modos. Era una información realmente peligrosa en sus manos, que les daría una clara ventaja contra sus enemigos de todos modos, al menos eso es lo que pensaba el comandante. Me ha costado lo suyo conseguir esta información, pero Hirai ya ha tenido a bien de hacer un completo registro en toda la forma. Al parecer lo único que respalda a nuestro querido jefe yakuza contra nosotros es lo que se podría considerar la parte de la yakuza que lo que más desean es hacer del mercado de trata de blancas. Son muchos, pero la mayoría de los negocios de yakuza que tenía el loto están bajo el control de Ryujen. Ese niño está más que decidido a ponerse de nuestro lado, viendo la amenaza de su hermano como una inaceptable de todos modos. Lo que en verdad era una total sorpresa si él tenía que ser sincero, ya que no lo había esperado de ninguna de las maneras, aunque a juzgar por la mirada de Shikaku parecía saber algo. Creo que todo este problema fue en realidad creado por el propio chico en realidad. Quería deshacerse de tanto su padre como su hermano, por lo que para ellos ha hecho de alguna manera que su hermano se sienta atrevido en tales sentidos para lanzarse hacia adelante como un completo idiota. Muy interesante si tengo que ser completamente honesto en realidad. Nos demuestra que la mente del niño es más que capaz. Él tenía que admitir que el más joven de los hermanos estaba demostrando tener cerebro, a diferencia del mayor, que había caído fácilmente en la trampa de su hermano menor de todos modos, por lo que él podía decir de todos modos: no pareces estar mal con el hecho de que el niño esté haciendo esto. Por lo que hemos podido aprender, más de 20 niñas y niños han sido vendidos como esclavos a potencias extranjeras, por lo que si él piensa que de alguna manera lo voy a dejar salirse con la suya, de ninguna de las maneras se va a equivocar de lo lindo. Una vez hayan terminado con el hermano mayor, esperarían antes de acabar con el menor. Si el Mor había estado dispuesto a tales cosas, había que ponerle freno lo antes posible de todos modos, para asegurarse de que no era una amenaza de ninguna de las maneras para las personas que le eran importantes de todos modos. Sin embargo, sabíamos quiénes eran y pudimos salvarlos antes de que esto malo les pasase. Señor, creo que estamos olvidando una lección muy importante. Este joven solo tiene 20 años. Si bien conserva la mayoría de los negocios como los salones de apuestas y también algunos fumadores de opio, su hermano básicamente tiene más hombres que nada de ninguna de las maneras. Necesitaba eliminarlo como amenaza y decidió usarnos en el proceso. Que ello nos haya ayudado seriamente a eliminar muchos grupos de esclavistas es un bono. Shikaku, como un maestro de los juegos de estrategia, sabía que en ocasiones tenías que hacer un movimiento desagradable por garantizar que tu victoria sería clara.
Podía no ser bonito de ninguna de las maneras, pero hay que hacerlo. Lo que estás tratando de decirme en este mismo momento de todos modos es que el joven en cuestión no vio una oportunidad de enfrentarse por sí mismo a la amenaza de su hermano y decidió incluirnos, pero como no podía meternos sin perder la cara con todos sus subordinados, decidió que lo más sensato de todas las cosas era usarnos como el medio en cuestión para eliminar la amenaza por todos los medios. Hiruzen gruñó. Habían sido jugados por un joven. Tenía que decirlo. El niño estaba demostrando habilidad sin ninguna duda, de eso él no tenía la más mínima duda. Tendrían que tenerlo más en cuenta de ahora en delante de todos modos como una amenaza y una posible jugada sorpresa que nadie de ninguna de las maneras podría esperar de todos modos. En efecto, señor. El chico en cuestión estaba pensando detenidamente en movimientos que le ayudarían a eliminar una amenaza cual habría sido nuestra reacción lo más seguro de todos modos en caso de no habernos enterado de toda esta información valiosa. Lo más seguro es que habríamos eliminado a toda la yakuza sin ninguna duda por lo que el chico, para asegurarse de que eso no pasa por nada en el mundo, nos ha entregado una clave para hacer posible su supervivencia y asegurar una continua relación entre nosotros. Muy brillante si tengo que ser sincero. Shikaku tenía que reconocer de inmediato que el chico en cuestión era muy brillante de todos modos y eso debía ser admirado. Parece que admiras al chico Shikaku. No sé si sentirme mal de que tiene tu atención de todas las cosas o sentirme preocupado de lo que puedes cocinar en esa mente tuya para poder de alguna manera asegurarte de que queda claro que la mayor mente de toda Konoha en estrategia pertenece al clan Nara de todos modos. Hiruzen sabía que cada vez que había aparecido un digno oponente Shikaku había hecho todo en su mano para asegurarse de poder disfrutar de un buen juego antes de eliminarlo por completo por lo que sea que se trate de una amenaza de todos modos. No es que Shikaku no se fiase de ellos, es que era tan raro que Shikaku encontrase de ninguna de las maneras un digno oponente de todos modos. Voy a ver hasta dónde llega a la mente de este chico. Puede ser un verdadero juego que vale la pena. Hasta el momento el único chico que ha demostrado semejante potencial es Uzumaki. La mera forma como ha tenido a cada miembro del consejo jugado, haciéndoles caer cada vez peor es solo una prueba más en mi mente de todos modos, que el chico tiene un increíble potencial de todos modos, si tengo que ser sincero de todos modos. Y era verdad. Shikaku había disfrutado inmensamente de ver a Naruto como jugaba con la rama del consejo, que lo despreciaba solo para ver qué nueva estupidez hacen. Una simple demostración en su mente que ese niño sabía lo que se hacía de todos modos. ¿Cómo va la capacitación de Shikamaru? He oído de mi hijo Asuma que se ha empleado completamente a fondo de todos modos, y que ya no es un completo perezoso como lo era antes. Una cosa de lo más rara de todos modos de ver. Es raro ver a vosotros Nara poneros en serio a menos claro está que algo se encuentre que os motive de todos modos. Hiruzen miró al hombre que tenía delante con duda, no sabiendo lo que esto podía significar exactamente. El hombre soltó un suspiro claramente cansado al respecto de todos modos, como si sintiera que el mundo se jodía bajo sus pies de todos modos. Era algo que solo le pasa a un padre cuando te das cuenta de lo en serio que has fallado a un hijo de todos modos a ser sincero de todos modos. Shikamaru ha tomado muy en serio la formación. No sé qué es lo que le ha hecho a Asuma, aunque si tengo que hacer una apuesta, honestamente tengo que decir que lo más posible es que le haya mostrado un infierno. El caso es que desde ese día Shikamaru y Choji son diferentes. De lo que me dice Chosa, Choji se va pareciendo más y más a Torizu. Ese niño quiere ser grande. Han empezado con la manipulación elemental y todo y Choji sabe combinar su elemento con sus golpes así que no tengo que decir cómo de daño podría hacer de todos modos. Shikaku tenía que admitir que Asuma había hecho un trabajo más que excelente. Un trabajo que sin ninguna duda nadie más podría haber repetido de ninguna de las maneras y lo hacía más allá de feliz saber que su hijo tiene más posibilidades de sobrevivir ahora de todos modos. Asuma se toma muy en serio la educación de sus cargos. No sé qué es lo que lo ha motivado, pero creo que tiene que ver con el hecho de que ahora Asuma es consciente de que alguien mató a su madre. Desde que se ha enterado ha entrenado aún más seriamente. Antes bordeaba la clase S, ahora es un clase S, menor de eso no tengo la más mínima duda, pero es mucho más fuerte que antes. Me siento orgulloso de mi hijo. Y no tengo la más mínima duda de que quiere evitarle el dolor a tus hijos de todos modos. Era comprensible en verdad de todos modos que Asuma quisiera por todos los medios dejarle en claro a sus tres cargos que ellos tienen que hacer más de todos modos. Tengo entonces que darte mucho las gracias, mi señor. Gracias a usted ahora mi hijo es mucho mejor.
Y aunque Inoichi no lo dirá debido a tu relación con Naruto, de todos modos creo que está más que contento con el trabajo de Asuma con Ino. La niña es claramente aún más peligrosa que antes, lo que es en pocas palabras toda una ventaja, si tengo que ser completamente honesto. De todos modos, no era mala, pero ahora es sensacional. Se alegro de que su amigo no tenga que temer de ninguna de las maneras el temor de perder a su hija por lo que sea que pueda pasarlo por no entrenar adecuadamente. De todos modos, lo que es una buena ventaja en su mente al menos. Inoichi siempre ha sido un buen hombre. Solo necesita despertar. No voy a negar que el poder de un Biju no es broma. Inoichi solo ha estado enfrente de uno, el más temible, de eso no hay duda. Pero solo uno. He enfrentado cosas muy aterradoras en toda mi vida, Shikaku, así que créeme cuando te digo que mis temores por tu amigo son grandes. Si Inoichi no cambia, meterá al clan Yamanaka contra un enemigo temible, de eso no tengo la más mínima duda, y tendrá como efecto negativo mucho dolor para él y su clan. Inoichi era un buen hombre de todos modos y merecía más que nada que no le pasase una mierda como muchos otros habían tenido que pasar, pero para un Yamanaka la presencia del Kyuubi fue una cosa muy aterradora. De todos modos, usted y yo pensamos de la misma manera, señor. Sinceramente no quiero de ninguna de las maneras tener que decirle a mi amigo que va a tener que dejar su posición porque pone en peligro los futuros negocios del clan. De todos modos. Sin embargo, por el momento ya se verá. De todos modos. Señor. No tengo la más mínima duda de que Inoichi se levantará de la mierda que lo está consumiendo. Es un gran hombre después de todo, y si hay algo que sé de él, es que no se romperá, así como así. De todos modos. Tenía plena confianza en su viejo compañero de escuadra después de todo. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada más, la secretaria le avisó de que un hombre quería hablar con ellos acerca del loto, y ambos se miraron antes de concederle paso para ver de qué se trataba. De todos modos, por la puerta entra Ryugen, que vestía como un hombre de negocios con un fino traje y todo. El hombre miraba todo de manera intensa, como tratando de analizar cualquier posibilidad antes de dirigirse al Hokage. Su mirada era de completo acero. Una persona que tenía más que claro qué es lo que tenía que hacer de todos modos, y que era obviamente una figura muy pequeña en ese mismo momento en comparación con el Hokage que lo miraba y un comandante Jonin más que interesado. Sin embargo, había venido con una misión muy importante que tenía que cumplir por todos los medios, sin importarle nada más de lo que tenga que hacerse. De todos modos, por lo que avanzó con mucha calma y se sentó al final enfrente del Hokage, que lo miraba muy de cerca. Señor Ryugen, antes de nada me gustaría agradecerle por haber facilitado la recuperación de las personas vendidas por su propio hermano. Puede que no apruebe de ninguna de las maneras el mero hecho de que usted ha claramente usado nuestra fuerza de la manera que quiere, pero al menos tengo más que claro de todos modos que usted ha intentado ayudarnos. Por eso no lo perseguiré a usted cuando haya terminado con su hermano, y dejaré a los restantes miembros del loto con vida y siguiendo sus trabajos, nada más y nada menos. Hiruzen sentía que se le escapaba la atención asesina, pero se controló de todos modos. De nada valía hacerle daño a una persona que claramente no había tenido nada que ver con sus acciones. De todos modos. Pero sepa esto. No toleraré un nuevo error y apuntaré para el próximo Hokage lo hecho por el loto. Si el loto vuelve a equivocarse alguna vez más de la forma en que su hermano lo ha hecho, tenga por seguro que su eliminación será absoluta. De eso no tengo la más mínima de las dudas, soy lo bastante claro. De todos modos. Hiruzen miró al joven de 20 años, que en todo momento se había mantenido a sí mismo bajo control. Algo más de lo que muchos otros idiotas habrían hecho de todos modos en su vida cuando esto pasase a ellos. De todos modos. El niño le tenía miedo, pero lo mantenía bajo control, lo que era una cosa que él podía admirar un poco. Tengo toda la intención que sea así, señor Hokage. Mi hermano es un imbécil idiota con delirios de grandeza que piensa por todos los medios que sabe de lo que está haciendo. Mi hermano ha creído por todo que él podía salirse con la suya. Pero hay una razón que estoy más que seguro ustedes estarán cuestionando. De todos modos, ¿por qué tiene este valor? Créanme, la razón es de mucho peso, si tengo que decirlo con honestidad. El jefe Yakuza miró a los dos hombres a los ojos sin vacilar. De todos modos. Estaba más que claro, por supuesto, que él tenía claro que su situación no era la mejor, pero en vez de tratar de negociarlo estaría aceptando. Esto serviría para garantizar que nunca más pase lo mismo que ha hecho su tonto de un hermano. De todos modos, supongo que entonces podrías contarnos exactamente cómo ha podido llegar esta situación problemática. No la entendemos por nada en el mundo. ¿Por qué tu hermano ha pensado de todas las cosas posibles que podía sacar un truco como este hacia adelante? No tiene el más mínimo sentido.
Entre el poder de la Yakuza contra el poder de Konoha es más que claro quién tiene muchas posibilidades de ganar. Si tengo que ser completamente honesto, ¿no estás de acuerdo? Shikaku miró al hombre que tenía delante mirando a ver cuál sería su siguiente paso, más que nada interesado por su propio curso de acción futuro. El hombre solo sonrió amargamente como si le hubieran dicho algo más que desagradable, pero que lo encontraba con humor de todos modos. Es más bien simple. Mi hermano es idiota. Orochimaru llegó un día y le ofreció la oportunidad de hacer aún más poderoso el loto. Ante la oportunidad de ser una persona poderosa y temida que haría que todos se inclinasen de temor, se alió con ese bastardo. Antes de que preguntes cómo lo se llevó vigilando a mi hermano mucho tiempo. Al igual que él quería la posición que está ocupando en la actualidad, la diferencia es que yo nunca me habría aliado con un hombre que es conocido como un abusador de menores. Él tenía más que claro que Orochimaru era una amenaza sólida, por lo que de ahí sus razones para no buscar ningún tipo de alianza con el bastardo en cuestión de ninguna de las maneras. Ante la mención de Orochimaru, Shikaku y Hiruzen se preguntaron exactamente qué es lo que el bastardo estaba planeando. De todos modos, si algo era cierto y que todo el mundo sabía, es que no te podías fiar de lo que él quería hacer, porque siempre tenía un plan para salir como él quería. De todos modos, no fue demasiado difícil deducir de todos modos que Orochimaru había querido usar al idiota señor de la Yakuza para lo que seguramente era algún plan elaborado con el objetivo de hacer daño a Konoha de alguna manera. De todos modos, por lo que los dos hombres de Konoha se miraron por un momento antes de mirar al otro joven en cuestión. No tienes por qué creerme de ninguna de las maneras. La cruda realidad es que, al igual que mi hermano, como ya he dicho, quiero esa posición. La diferencia es que nunca me habría aliado para hacer daño a mi nación. Este es mi hogar y no soy lo bastante estúpido como para no saber lo que pasaría ante la más mínima señal de debilidad. Mi hermano es un completo idiota que piensa que se puede conseguir lo mismo que está pasando de todos modos en Chano Kuni. No se da cuenta de que la única razón por la que nadie se mete con dicha nación es porque tienen poderosos aliados en la forma de Konoha. De todos modos, su hermano nunca había sido la herramienta más aguda de todas, por lo que no era tan sensato. De todos modos, supongamos que te ayudamos en todo esto. ¿Qué es lo que saca Konoha de todo esto? De todos modos, después de todo, Konoha es poderosa y no hace nada por el simple hecho de ser usada. Tú nos quieres para ayudarte y lo aceptamos de muy buena gana, si tengo que ser completamente sincero. De todos modos, pero me preguntaba qué podemos sacar de todo esto. De todos modos, que beneficia a nuestra aldea. Hiruzen miró al chico que tenía delante por un momento, cuestionándose qué diría. El chico solo sonrió tranquilamente, como considerándolo por un momento antes de sonreír satisfecho, como si hubiera pensado de todos modos en una gran idea. Estoy dispuesto a disminuir en un 15% los precios en todos los negocios del loto para cualquier shinobi de Konoha. También serviremos como una red de control de violadores y de ladrones en todo Ino Kuni, controlando a la población del submundo. Eso incluye a los comerciantes y otros que piensan que se pueden salir con la suya simplemente pagando a la policía. De todos modos, ¿te parece eso lo bastante bueno? De todos modos, el joven yakuza disfrutó de las miradas que los dos ninjas le estaban dando. Era más que claro que ellos estaban de acuerdo con dichas cosas. De todos modos, al menos eso es lo que él podía decir. De todos modos, lo cual nunca puede ser comprobado, así como así. De todos modos, es una opción muy generosa. La verdad es que eso nos ayudará seriamente en realidad a mantener un control de la población de Ino Kuni, y estoy más que seguro de que nuestro daimyo estará más que satisfecho en todo momento con la idea de los crímenes reducirse considerablemente. De todos modos, respeta las antiguas reglas de todos modos, y no tendremos ningún problema contigo de todos modos. Hiruzen estaba satisfecho con esta alianza, ya que garantizaría que no se tengan que ver escenarios de lucha entre diferentes personas que quieren ocupar el lugar del loto. De todos modos, lo que era una buena noticia en la mente de Hiruzen, por lo menos por supuesto. Sin embargo, antes de que pudieran discutir algo más, llegó un mensaje inmediato de la capital, informando de inmediato que la princesa Maya había sido secuestrada. Esto era informado y se apuntaba al grupo Loto. Los dos ninjas veteranos gruñeron. No podían hacer ningún avance si mantenían presa a la joven princesa. El joven señor Yakuza gruñó porque su hermano imbécil había prácticamente garantizado casi la completa aniquilación del grupo de no ser por su intervención. Tenían que encontrar por todos los medios su escondite, porque de no hacerlo solo Dios sabe lo que podría significar. Afortunadamente ellos tenían la suerte de contar con una persona que tenía más que claro cómo hacer este tipo de cosas, y porque desde que empezó esta guerra había usado la lógica en todo momento. Usushio.
Mansión Uzumaki. Uzunokuni era considerada una isla desierta sin valor por el mundo entero. Bueno, no es cierto. La isla era una posición estratégica fundamental. Además de eso contaba con recursos en formas de las minas de metales ricos en capacidad de canalización de chakra. Era el lugar y asentamiento del clan Uzumaki, por lo que como es natural mucha gente querría tenerlo bajo control. Durante la Segunda Guerra Kumo, Iwaikiri junto con numerosas aldeas menores atacaron a Usu con la intención de destruir la amenaza que era Usu en sus mentes. Por lo que es natural que la atacasen, luego se quejarían de las consecuencias como los malos perdedores que eran, para poder eliminarla como amenaza completa por supuesto. La guerra duró 3 días. 3 días en los que Kumo y Iwaikiri grabaron en sus mentes una cosa que jamás deberían de volver a hacer. Porque, aunque Usu cayó al final de los 3 días, un ejército de 50.000 soldados fue casi completamente aniquilado con solo 3.000 ninjas sobrevivir a ello. Y lo que es peor, cuando el asedio terminó, se descubrió que no podían entrar en Usu. Resulta que con su última acción los Uzumaki habían sellado completamente Usu para que nada ni nadie jamás pudiera volver a poner un pie en su ciudad y hogar sin el permiso expreso del clan Uzumaki. Esto destruyó completamente la moral de los ninjas enemigos, que habían esperado naturalmente alguna recompensa de todo esto. Desde aquel día Kumo y Iwaikiri desarrollaron tanto un miedo acérrimo a los Uzumaki como una ira y un deseo por ellos. No había una mejor forma de describirlo. Por desgracia para los enemigos de Usu, hubo una superviviente de la familia principal en forma de Kusina Uzumaki. No era agradable de oír para ella que su clan, su familia y sus amigos habían muerto. El dolor se convirtió en ira y se juró a sí misma que de alguna manera pagarían. No lo convirtió en el motivo de su vida, pero Kusina tenía una cosa clara, y es que si tenía un enemigo entonces ella lo trataría como tal. Kusina usó su tiempo para reconstruir lentamente Usu desde cero. No fue fácil. Pero afortunadamente tampoco fue una meta imposible. Gracias a Sukage Bunshin podía hacer muchas más misiones, por lo que fue fácil para ella acceder a las misiones de rango C, y desde ahí a las misiones de rango B. Ella también usó la casa de ninjas renegados como una forma de ganar dinero. Fue rápido, pero consiguió reconstruir la ciudad principal de Usu, lo que fue bueno, y también su puerto. Desde ahí se puso manos a la obra también con la intención de llenar a la gente de Usu. Si bien no había Uzumaki, no le costó encontrar clanes pequeños y menores que le jurasen lealtad. En total 3 de ellos. Esto no fue por nada sino porque dichos clanes eran casados. Con el control de su lado, Kusina empezó una vez más la explotación de los recursos de Usu, convirtiéndose en la principal proveedora de metales para Inokuni, lo que le ganó una considerable cantidad de dinero, así como pronto comenzó la construcción, o más bien reconstrucción, de la flota de Usu. Desgraciadamente moriría antes de ver su sueño hecho realidad. Sin embargo, afortunadamente para ella había encontrado a un clan que tenía una vasta red de espionaje que se enteró de la muerte de Kusina, pero la supervivencia de su hijo Naruto por supuesto. Cuando ciertas personas les hicieron saber de supuestos deseos de Kusina, ellos se negaron por completo diciendo que a menos que recibieran una orden de ella misma no lo escucharían. Cuando Naruto Uzumaki vino a Usu por primera vez, se hizo saber mucho y los 3 clanes le juraron lealtad de manera inmediata. A diferencia de antaño, estos clanes se dividían en 3 secciones. El clan Fen era un clan de especialistas en asesinato. El clan Kisaragi era un clan de espías. Y el clan Hayabusa era un pequeño clan de ninjas habilidosos. Los 3 clanes le habían jurado lealtad de la misma manera que se lo juraron a su madre Kusina y siguieron con sus avances, aunque al mismo tiempo Naruto colaboró con ellos. Naruto estaba en ese momento en Usu disfrutando de unos días de descanso. Como había sido de esperar, Sakura Haruno había hecho saber a Ino Yamanaka la posibilidad de que él estaba relacionado con su padre Minato, así que Ino, siendo la chica amorosa de los chismes, a pesar de lo sensata que era, se había dedicado a investigar, lo que al mismo tiempo había causado que más de un ninja lo mirase extraño. Había podido prácticamente ver a una considerable cantidad de gente viendo y queriendo saber más de él. Era molesto en su mente y prefería mantenerse lo más alejado posible si tenía que ser franco. Pero bueno, era una victoria de por sí. Esta semana se le había dado libre, ya que habían realizado muchas misiones de rango C. Al contrario de lo que alguno pensaría, sabía que Kakashi no estaba haciendo esto por la bondad de su corazón. Era porque estaba esperando varias cosas. La primera fue hacer que Sakura despertase completamente, lo cual consiguió.
Sakura Haruno ahora estaba más en camino de ser una kunoichi útil si tenía que decirlo. Se la había visto ir muy a menudo a lo que era el hospital y trabajar también con algunos expertos en genjutsu para comprender la manipulación de ambas energías, algo en lo que podía decir era bueno, ya que se trataba de habilidades que podían serle muy útiles con su control de chakra. Curiosamente también ella había empezado a practicar taijutsu. Podía entenderlo. Con sus bajas reservas de chakra, Sakura podía ser una increíble ninja médico y también una increíble ninja de ilusiones, pero en términos de potencia física sería más débil que los demás. El entrenamiento de taijutsu le daría una ventaja significativa, al menos en la mente de Naruto, que era algo que ella podría llegar a necesitar contra cualquier enemigo que se encuentren. Todo era una ventaja en su mente, por supuesto, así que estaba perfectamente bien en la opinión personal de Naruto, que ella estuviera esforzándose tanto por ser una ninja más poderosa de todos modos. Eso y bueno era lo correcto. Sin embargo, otro motivo no tan agradable para hacer misiones de rango C era que el consejo quería presumirlos. Naruto había sentido una tentación enorme de empezar a joder con los miembros del consejo. Pero en vez de hacerlo decidió que por el momento jugaría su juego. El consejo quería hacer ver a Sasuke como un ninja de élite que traería negocios. No había sido una idea mala. Sasuke era hábil. Sin embargo, se olvidaron que Sasuke tenía un tipo de actitud de lo más única y poco adecuada. Tenía una mentalidad muy fría, viendo a las personas como un recurso más que como personas. Así que, como es natural, del mismo modo que se hacía ver a Konoha como útil, también se veía mal a la aldea. Naruto suspiró con el gran problema que era todo el asunto, pero al mismo tiempo no le dio tanta importancia, sintiendo que si había algo cierto en todo esto es que Sasuke Uchiha se ganaría por sí mismo lo que se merecía de todos modos. Sin embargo, le gustaría que dejase de tratar de mirarlo en todo momento. Daba gracias a los kamis por el diseño de su sello para evitar el Sharingan, ya que de no ser así posiblemente le estaría tratando de copiar hasta la última cosa que hacía. Se ponía mucho peor porque Sasuke quería ver su avance en técnicas y todo. No le gustaba en lo más mínimo y había puesto en su lugar al ninja del clan Uchiha en más de una ocasión solo por ese punto. Naruto fue traído a la realidad cuando se encontró ni más ni menos que estaba en el consejo de Usu. El consejo de Usu, a diferencia del de Konoha, se dividía en diferentes partes. Por un lado, estaban los Hayabusa, que eran básicamente los protectores de Usu. Su clan solo tenía 40 miembros, pero eran increíblemente hábiles. Luego estaba la división de asesinato, que se encargaba de tratar con aquellos que de alguna manera eran interesados en hundir a Usu. Luego estaba la división de inteligencia, que eran los Kisaragi. Y finalmente estaban las fuerzas regulares de samurái llamados Basaras, y el administrador de los asuntos de peticiones y otras cualidades. Comenzando con los informes, bueno, estamos comenzando estableciendo que gracias al uso de los sellos de agua y electricidad, la infraestructura de Usu está completamente funcionando sin dificultades. Para el puerto, además de dichos sellos, estamos usando los sellos de marea para asegurarnos de que se puede aprovechar la energía generada por los remolinos. El que habló fue el concejal de Asuntos de Energía e Infraestructura. El hombre era un buen administrador que tenía un equipo cualificado. Resulta que su madre antes de morir había designado la necesidad de la creación de un cuerpo de Fuinjutsu para mantener la ciudad, isla y las diferentes minas en perfecto estado. Ni que decir tiene que funcionó a la mar de maravillas en la opinión de Naruto. Me alegro de saber que mis diseños de sellado de infraestructura, cómo funcionan los sellos de drenaje, red residuos y de elementos nocivos. Espero que no haya ningún problema al respecto con ellos. Naruto había pensado que se podía utilizar los sellos para muchas cosas. Purificar el agua, eliminar los residuos, eliminación de desechos y finalmente absorber el agua de lluvia y cualquier elemento. Así, además de que la isla estaba básicamente protegida contra tifones. No es que fuera una preocupación tan grande de antes, pero Naruto prefería seguir el firme ejemplo de más vale prevenir que curar, así que por supuesto esperaba una respuesta de ellos de la manera lo más eficiente posible, por supuesto. También estaba el punto de que había que tener vigilancia en los sellos en caso de uno no funcionar. En realidad los sellos funcionan de manera impresionante y están completamente controlados, si se me permite decirlo, señor. El uso del sellado está permitiendo que concentremos recursos en más cosas. La construcción de la ciudad se ha ampliado por bastante. Estamos recibiendo a mucha gente de no solo Mizunokuni, sino de muchos lugares como Ishinokuni e incluso de otras partes porque no les gusta estar en sus países natales. El concejal habló feliz. La explosión demográfica de Usu era considerable.
En este momento tenían más de 20.000 habitantes, lo que era una buena noticia. Si bien no era tan grande como algunas grandes ciudades, seguía siendo una considerable cantidad de población que estaba bien. Bien, se han hecho las comprobaciones completas de que no son espías de Iwa Okiri. No pasaría del viejo Onooki de usar a espías que viajan como refugiados, y bueno, es bastante obvio, si se me permite decirlo, que los miembros de Misu podrían ser agentes de Yagura, planeando algún tipo de táctica de intrusión en nuestra ciudad. Algunos llamarían a Naruto paranoico. Después de haber pasado tanto tiempo con Tobirama Senju, aprendías a ser mejor tener todas las vías de escape cubiertas por si las moscas. Más vale prevenir, en su opinión, que luego lamentarlo. Al menos esa era la opinión de Uzumaki. Si bien algunos dirían que era exagerado, no estaba de acuerdo en lo más mínimo con el punto. Sí, señor. Como sabemos de sus motivos de desconfianza al respecto de Iwagakure y Kirigakure, se sometió a cada persona a 2 tipos de formas de escaneo. La primera fue un interrogatorio simple. Esto se hizo como una rutina común y normal. Se hizo más que nada como el ejemplo típico de alguien que está siendo recibido. La otra fue que en la silla que estaban sentados teníamos sellos que nos permitieron saber la verdad detrás de sus intereses, y podemos decir que eran sinceros. El concejal sabía perfectamente de la devoción, por no decir amor, por asegurarse completamente de que las cosas no salgan mal en la mente del heredero de Usu. El concejal no quería ser el que se ganase la ira del heredero de Usu en lo más mínimo. Gracias, pero no gracias. Ya veo. Supongo que las razones de escape de esta gente con respecto a ambas naciones tienen que ver con su situación. Iwa ha estado tratando de hacer un aumento una vez más de tropas, por lo que, como es natural, estarán forzando la subida de soldados de todos sus aliados. Por otro lado, Misu tiene su guerra civil. ¡Qué problemático! Naruto suspiró. Debería de haber sabido que no sería tan fácil de ninguna de las maneras, pero al mismo tiempo, bueno, era un hombre lo más sensato y sabía ver las ventajas de cómo eran las cosas. Al final no importaba lo que la gente pensase, de todos modos el punto es que Usu estaba aumentando su población a costa de sus enemigos, lo cual era bastante bueno. Es como usted dice, señor. El aumento de las intenciones de Iwa de aumentar sus soldados ha causado que muchos ciudadanos de clase baja en no solo Ishinoku sino Tsuchinoku saquen a sus niños de allí. No los quieren ver convertidos en carne de caños. Misu, como usted ya debe de saber, está enfrentando sus problemas con la guerra civil de purga de sangre. El concejal sabía que su jefe ya lo sabría de buenas. Era su jefe después de todo. No era un idiota sin educación y sin cerebro. Era un ninja bien entrenado que sabía ver las ventajas y desventajas de sus enemigos. Al menos eso era una buena noticia para ellos. Bien. Seguiremos por el mismo camino. Cada refugiado que llegue debe de ser observado con lupa. No me importa, sin embargo, si llegan espías. Si llega un solo espía, quiero que le coloque uno de nuestros sellos de espionaje. Precisamos saber de sus intenciones. Ahora, con eso explicado de la explosión demográfica, ¿cómo va el trabajo de las minas? Con la explicación de la explosión demográfica se sintió más contento, satisfecho. En realidad, se sentía mejor en la mente de Naruto. Más personas aquí significaba más gente trabajando en muchas cosas. Esto significaría un aumento del producto producido, lo que era siempre una buena noticia en su mente. Más aún teniendo en cuenta que estaba viendo por el beneficio del clan Uzumaki. El trabajo de producción de las minas de Uzunokuni va muy bien. En estos momentos los soldados de la capital y cada una de las ciudades de Inokuni compran nuestro metal refinado, lo que es bueno. Lo mismo con Konoha, ya que ellos básicamente tienen el ejército más grande y una constante necesidad de recursos. El concejal estaba satisfecho con la cantidad de dinero que estaban haciendo. Era una cantidad más que decente, si tenía que decirlo él mismo. También, bueno, si tenía que ser franco, era una cosa que le sentaba más que bien para el poder explotar, por supuesto, ya que cuanto más dinero llegase, más dinero ganaba él, aunque era él bastante inteligente como para no hacer nada. Bien. Sin embargo, debemos de buscar una manera de no usar tanto de nuestro metal. Es por eso que he estado trabajando en un sello que funcionara en 2 etapas. El sello principal utilizará el proceso de formación de hierro en una zona que designemos, y la segunda parte lo infundirá con grandes cantidades de chakra que tendremos que producir de alguna manera. Aún estoy investigando el punto en concreto. Naruto sentía que era lo mejor que se podía hacer de todos modos por ellos. El proceso era simple. La formación de hierro era un proceso que se daba cuando se juntaban varios minerales. El sello especial podía hacerlo posible, pero tomaba tiempo.
La parte importante es que como el propio sello usaba chakra para hacer el hierro posible, entonces bueno, estaba saturado de chakra. ¿En serio, señor? Bueno, eso sería bueno porque podríamos estar usando el hierro para múltiples campos igual de importantes, aunque creo que debería de dejárselo mencionar al jefe del puerto y líder de la división de naves de Uzunokuni. El concejal estaba emocionado. Si bien los mineros trabajaban bien, tenían que apartar una quinta parte solo para lo que eran sus proyectos navales, lo que no les hacía gracia, ya que eran conscientes de que un ataque podía llegar en forma de fuerza naval. Si querían proteger a Usu, necesitaban una poderosa flota de su lado que les dé una razón a sus enemigos para no atacarlos de ninguna de las maneras. Ya veo. Concejal portuario, creo que usted es el encargado de la formación naval de Uzunokuni, por lo que si alguien tiene que tener un informe acerca de lo que es básicamente la estructura naval de mi feudo, sería usted. Por favor, comience a decirme lo que tengo que saber. Naruto había tenido un interés en reconstruir la flota de Uzunokuni. Si bien tenían una poderosa cantidad de encargos de Umi no Kuni, Chan Kuni y No Kuni para la producción de barcos, a ellos les faltaba la capacidad para producir barcos, algo que no lo hacía feliz. No se fiaba en lo más mínimo de un enemigo que podía atacarlo en algún momento por mar, y esos eran Misu y Kaminari no Kuni, señor. Como bien sabe, he tenido una preocupación por lo que es la fuerza ofensiva posible contra Usu. No es que no tengamos formas de defendernos gracias a la tecnología robada a Sora no Kuni de sus armas, y también tecnología obtenida de Aru no Kuni, pero el punto es que necesitamos algo que mande una señal de advertencia a todos, de que atacarnos es la peor de las ideas. El señor de los barcos se llamaba Denjiro. Era un hombre de cabello blanco recogido en una cola de caballo con un parche en el ojo derecho. Llamado por muchos como el Kraken, era un conocido ninja experto en Suiton Ninjutsu, y también además de eso un experto en sellado. El mar era su vida y era leal al Uzumaki, debido a que fue salvado por la madre de Naruto. Estoy atento a cualquier posibilidad que me indiques y me hagas saber que pueda ser de utilidad. Sin embargo, por lo que me dice el señor asesor de recursos, si lo que piensa es correcto, quiere decir que el trabajo en la mina que hacemos no es suficiente para la construcción de una flota. No necesito una explicación, pero me gustaría saber por qué. Naruto podría haber leído los informes, pero bueno, sentía que era mejor esperar, ser paciente y escuchar las cosas y luego leer los informes. La mayor cantidad de información se perdía en un informe porque eran palabras, no había sentimiento ni interpretación adecuada, al menos en su mente. El hierro que estamos teniendo se ha usado de muchas maneras. El refuerzo de lo que es la ciudad en la construcción de edificios más duraderos sería un ejemplo. También estamos usando hierro para lo que es la reconstrucción de las murallas de tanto la ciudad principal como de también los cañones de Usu y del puerto. También está el hierro que se convierte en acero, que se usa en el armamento no solo de nuestras fuerzas sino de Inokuni. Eso y mucho más nos tiene gastando nuestros recursos. Denjiro no quería cabrear a Naruto. Pero bueno, le habría gustado tener una flota más grande. En este momento solo tenía 10 barcos de batalla que, aunque decentes para la defensa, no lo eran para lo que él tenía planeado. Ya veo. Y como tenemos más equipos trabajando en la minería de minerales y de oro, no podemos concentrarnos en explotar recursos en la producción de hierro. Bien. Colocaré como una prioridad de alto nivel la creación del sello y también la búsqueda de un lugar de producción. Afortunadamente el hierro de por sí, como sabemos su composición y de dónde viene, podemos obtenerlo, pero aún me tomará un tiempo en producir el elemento. Gracias por llegar a la información a mi persona. Naruto suspiró. El hierro se obtenía de minerales y óxidos. Tendría que crear un sello que creaba, en pocas palabras, hierro al crear las reacciones químicas. Precisaría de los elementos, pero por todo lo demás les daría el recurso necesario. ¿Es necesario? No lo digo por ofender Lord Naruto, pero si pusiéramos las órdenes de las otras naciones por debajo de las nuestras, no tendría que trabajar en la creación de un sello así, si se me permite decirlo. Denjiro se preguntó en qué estaría pensando en el hijo de Kusina. Se parecía a ella. Buscaba soluciones que le convenían, no soluciones que solo lo afectaban a él. Podía ver a Kusina trabajando de la misma manera, si tenía que ser franco. Ella habría buscado la creación de un sello que haría lo mismo, pero no podías culparlo por querer saber si él haría tal cosa en serio. Para su sorpresa, él solo lo miró por un momento. Hacer tal acción no es útil. El sello que estoy pensando sería uno que utilizaría los elementos de una determinada posición para, por medio de un proceso químico, formar el hierro. El hierro obtenido se almacenaría en un segundo sello integrado y del que se obtendría finalmente
Lo que necesito es un lugar que sepa exactamente que puedo contar con obtener los elementos en grandes cantidades sin que nadie sepa de ellos. Ese era el mayor problema del sello. Podría utilizar el propio suelo de Uzunokuni, pero prefería no hacerlo. También podría hacer esto en Inokuni, pero la gente se preguntaría por qué estaba haciendo tal cosa. No eran buenas noticias para él. Necesitaba un lugar que nadie viera. Ya que parece tan interesado en ellos Lord Naruto, entonces deme la oportunidad de expresar que hay una posibilidad. En la costa de Mizunokuni hay un conjunto de archipiélagos llamados los Colmillos de Susanoo. Son un total de 7 islas. Son islas inhabitadas debido a lo extremo que es el clima. Si de alguna manera pudiera encontrar una forma de ir entre allí y aquí sin ser detectados, seríamos capaces de tal cosa. Las islas eran islas volcánicas después de todo, así que no estaban en uso por nadie. Nadie quería estar en una isla que no así podía estar un volcán que lo arrasase todo de cualquier manera, así que como es natural era un buen lugar al que poner el sello, al menos en su mente. Es una sugerencia más que aceptable si tengo que decirlo. Tengo el sello en cuestión, así que podemos explotar las islas. ¿Cómo serás capaz de hacerlo sin embargo, Denjiro? No podemos transportar un gran barco en la zona, o de lo contrario veo a los miembros de Mizunokuni enterarse de nuestras acciones. Naruto tenía que ser el primero en admitir que era curioso de lo que podía estar pensando su jefe de división portuaria de todas las cosas. No era un mal plan. Gracias al Iraisin de transporte, que era un jutsu muy básico del clan Uzumaki, se podría utilizar de tal manera lo que sería excelente para ellos, aunque quizás mejorarlo sería la mejor de las ideas. Es una preocupación menor. Los colmillos son considerados un lugar que nadie debe de poner un pie encima debido al hecho de que se consideran inestables. Un lugar que está tan lleno de actividad volcánica que es imposible. Sin embargo, tengo la nave perfecta para entrar en cada una de las islas y poner una copia del sello que usted dice que es capaz de hacer, señor. Denjiro se emocionó. Si esto era cierto, pronto podría comenzar la construcción de la poderosa armada que no solo defendería a Usu, sino que se aseguraría por todos los medios que nada ni nadie se convirtiera nunca más en una amenaza para el poder que eran, lo cual era una posibilidad más que grande que un día les pase si tenía que ser franco. Con eso explicado, me gustaría tener un informe sobre el desarrollo de armas, de lo que obtuvimos de Aru no Kuni y de los restos de Sora no Kuni. Llamadme curioso, pero me gustaría saber qué se ha conseguido en los últimos tiempos. Podía parecer extraño, pero Naruto de verdad quería tener una idea más o menos honesta de lo que había pasado, en pocas palabras, con la tecnología que habían obtenido. Sería estimulante y al mismo tiempo sería bastante refrescante para ellos poder contar con una cosa que les daría potencia definitiva sobre sus enemigos. Para su sorpresa fue el propio Denjiro el que respondió, aunque recordó en ese punto que este era el hombre a cargo de no solo naval sino desarrollo. Hemos usado los recursos a nuestra disposición de manera más que eficiente, Lord Naruto. Como usted sabe, Aru no Kuni tenía y contaba con estos lanzadores de repetición. Si bien la idea detrás de ellos podría ser buena para tratar con pequeñas turbas, la cruda realidad es que en potencia contra un ejército de ninja o samurái no serviría en lo más mínimo. Le falta sustancia. No es que se pudiera decir de una mejor manera. Las armas estaban bien y todo, pero les faltaba potencia de fuego necesaria para tratar con sus enemigos. Enemigos que sin ninguna duda serían una considerable amenaza para lo que sería su aldea. Dudaba seriamente de que legase a alguien con menos que calidad hasta sus suelos si tenía que ser franco. Bien, pero sé una persona que está satisfecha cuando éste ha encontrado algo más que satisfactorio, así que supongo o debo de razonar de alguna manera que has descubierto algo o has conseguido mejorar de una manera lo que son los lanzadores. Naruto estaba seguro de poder decir que el hombre delante suya pensaba tal cosa. ¿Por qué creía eso? Por la simple y sencilla mirada que estaba dando. El hombre se veía contento, satisfecho, feliz. No había una mejor forma de exponerlo. Este era una persona que había encontrado algo bueno y lo estaba explotando de alguna manera, si tenía que ser franco, así que era curioso al respecto de lo que podía tener en mente o podía haber llegado a crear. Sí, señor. Llegamos a la conclusión de que la mejor forma de hacerlo era hacer que los shuriken y otros proyectiles tuvieran más potencia. Así que trabajamos en un proceso. En un principio no sabíamos qué hacer hasta que descubrimos que Aru no Kuni está usando unos extraños generadores de chakra. Si bien no tan masivos, hemos colocado unos pocos para alimentar las matrices de sellado, dándole a las armas arrojadizas la potencia de fuego que tanto necesitaban en realidad.
Decir que Denjiro se había sentido feliz por su descubrimiento era quedarse corto. ¿De qué otra manera podía sentirse una persona que creía que había descubierto algo tan trascendental? Eso era algo demasiado grande si tenía que ser sincero, y al mismo tiempo podía ver a muchos de sus compañeros mirarlo con ojos como platos. Bien, ha quedado claro que has descubierto algo magnífico, si se me permite decirlo. Denjiro, has hecho un trabajo más que increíble con tus acciones. Debo de suponer que los barcos tendrán también un sistema de armamento mejorado que los simples métodos conocidos en los últimos tiempos. Naruto miró interesado lo que Denjiro tenía que decir. Estaba seguro al menos de que él posiblemente habría colocado o hecho algo que le dé ventaja a las armas de los barcos. Denjiro parecía ser una persona que cuando algo no le gustaba buscaba mejorarlo de una manera rápida y eficiente. Eso de por sí hablaba más que bien de su persona y de su eficiencia en el trabajo. La mirada orgullosa del hombre le dijo todo lo que necesitaba saber. Sí, señor. He colocado un sistema de arma de repetición, solo que en vez de emplear lo que es kunai o shuriken, lanza bolas de plomo con un sello. Este sello almacena chakra en él, y cuando la bola impacta tras su liberación, se libera toda la energía en forma de explosión. Pensé que era una excelente idea para poder destruir ataques de vía naval y al mismo tiempo incrementar la potencia de defensa de nuestros buques. Denjiro estaba feliz de saber que sus acciones en realidad habían tenido el efecto esperado al observar que claramente todos en la sala le daban una mirada más que aceptable. Eso se sintió bien. Era bueno trabajar para gente que te valora adecuadamente. Bien, eso está perfectamente. Ahora por favor pasemos a los informes de otros sectores. Godo-san, como mi principal jefe de la división de espionaje, estoy más que seguro de que tienes mucha información valiosa de los últimos tiempos. He leído bastante de mi tiempo en Konoha, pero sé que posiblemente has descubierto información totalmente nueva, así que, si no es mucho pedir, me gustaría un informe. Naruto miró a Godo Kisaragi. El hombre vestía un sencillo kimono y se lo veía en excelente forma con su 1,80 m y sus músculos definidos. Tenía el cabello negro recogido en una cola de caballo y un pequeño bigote. Sin embargo, el hombre se podía definir con una sola palabra: control. El hombre tenía un completo control de sí mismo, de lo que Naruto podía decir: señor, traigo noticias no tan agradables como la de nuestros amigos. Para comenzar, se ha confirmado el movimiento pensado por Orochimaru del Sannin. La única buena noticia es que Onoki, el Sandaime Tsuchikage, al parecer no ha querido tener nada que ver con la intención. Creo que el Sandaime Tsuchikage se ha olido que Konoha sabe de la guerra. Godo no era de los de tomarse el trabajo con cuidado. Su red de espionaje y vigilancia se diseñó hace ya mucho tiempo, estableciendo cientos de comercios con aparente fondo civil, pero que servían para que los miembros de su clan se movieran de manera libre por los territorios. El hecho de que tenían Kage Bunshin a su disposición ayudó. ¿En serio? Habría jurado que el Sandaime Tsuchikage habría aprovechado esta oportunidad para lanzar un ataque contra Konoha. Sin embargo, puede que sea su falta de confianza en Orochimaru. Una guerra como esta no tiene oportunidades de terminar nada bien, y no niego que posiblemente Orochimaru trate de eliminarlo para causar un caos aún más grande. Naruto había aprendido mucho de Orochimaru de Anko. Era un ninja conocido por ser el miembro despiadado de los Sannin, con los movimientos quirúrgicos y con el dicho de aprovechar el caos para salir ganando a su manera. Si Naruto tuviera que lanzar una adivinanza, lo cual no era algo bueno, diría que Onoki desconfiaba completamente del Sannin y más que nada no quería poner en peligro a su aldea. En un principio, y de hecho Onoki estaba por lanzarlo. Lanzaría como apoyo a Roshi, quien es conocido como el segundo ninja más poderoso de Iwa. No solo cuenta con un dominio completo de su Bijuu, sino su afinidad elemental, haciéndolo más que poderoso. Pero aún a pesar de ello, Onoki retrocedió, así que decidí investigar sus razones. Bueno, fueron sorprendentes. Onoki el Tsuchikage era una persona que se tomaba en serio las amenazas. Cualquier amenaza en su imagen significaba que debía de ser tratada por todos los medios, y este hombre no dejaría de manera alguna a la aldea salir con cero posibilidades de dejarlos ser fuertes. De eso no tenía ninguna duda al respecto. Supongo una de dos. La primera opción es, como ya he mencionado, que Onoki creía que Orochimaru trataría de usar lo que era claramente su participación como una acción para causar molestias, caos y malestar en todo el dominio de Konoha, pero con la consecuencia de pérdidas severas para Iwa, lo cual él no toleraría. Incluso después de más de una década, Iwa no se había recuperado. Podía ser por muchas razones, pero sentía que era posiblemente el propio Daimyo de Tsuchinokuni quien no deseaba que Iwa volviera a convertirse en la aldea superpotencia que un día fue.
Es lo más normal si te lo parabas a pensar en realidad, o al menos lo que alguien normal pensaría. La otra opción y por la que me inclino más a pensar debido a tu mirada, Godó, es que alguien ha tratado de actuar con el Tsuchikage, tratando de hacerle entender que es una mala idea de tratar de meterse en una guerra con Konoha, y no sé si sería capaz de ver a alguien lo bastante amenazador para el Tsuchikage como para no meterse de lleno en los asuntos como este. Naruto reconocía que el que lo había hecho había sido una persona increíblemente inteligente. Había sabido jugar con lo que era la necesidad de Iwa y al mismo tiempo tratar con Orochimaru. ¿Por qué razón este personaje estaba actuando? ¿Tenía una razón para ello? ¿Tenía un motivo de ulterior? Demasiadas preguntas en la mente de Naruto. Parece ser que Orochimaru era parte de un grupo llamado Akatsuki. Por lo que se ve, Orochimaru traicionó y se puso en el lado malo de dicha organización, por lo que como es natural resulta en que al parecer Onooki tuvo que elegir joder a Konoha o ser golpeado por Akatsuki. Ni que decir tiene que prefiere tener de su lado a la organización que está compuesta por ninjas de clase S antes que molestarse en tratar con Orochimaru. Al menos eso parecerse lo que el Tsuchikage pensó de todos modos. Era simple. Era sencillo. Y era una cosa de lo más normal si te lo tenías que parar a pensar en estos tiempos. Iwa tenía una necesidad de lo que era la fuerza de Akatsuki, así que como es natural era mejor no meterse en esto. Eso ya tiene mucho más pinta de algo que debería de haber imaginado. De todos modos, a pesar de todo tengo que decir que es más que un poco preocupante todavía el hecho de que Orochimaru se siente lo bastante atrevido como para atacar a Konoha. La confianza en que el Sandaime es en pocas palabras débil es una cosa que no comprenderé. De todos modos, no quiero que Usu se meta en esto. Es un asunto de Konoha. El Sandaime es el que debe de tratar el asunto de manera personal. Naruto no tenía la más mínima intención de meterse de lleno en lo que eran los asuntos de otros. No solo no estaba bien, sino que además de eso estaba el punto de que Naruto sentía que era incorrecto hacer un trabajo que otros debían de hacer. Lo entiendo, por supuesto, Lord Naruto, sin embargo, he sentido considerable avisar con necesidad de los efectivos que tiene a su mano Orochimaru. Ha reunido una fuerza en su mayoría compuesta por ninjas renegados de clase D, básicamente son forraje. La cosa más débil que te podrías encontrar en el mundo ninja, si se me permite decirlo, pero no está solo. Francamente, Orochimaru conseguir las tropas que consiguió fue divertido porque eran solo carne de cañón, siendo usada ni más ni menos que con la intención de ser sacrificados. Pero antes de que Godó pudiera decir un punto más, Naruto no se veía feliz en lo más mínimo. No estoy del todo seguro que eso sea cierto. Sé del Sannin. Si bien no negaré que usar una táctica de carne no estaría por debajo de este hombre, estamos hablando del Sannin que se enorgullece de hacer un trabajo eficiente. Si tuviera que adivinar, haría la apuesta de que posiblemente y solo posiblemente él ha conseguido de alguna manera crear una fuerza de ninjas increíblemente molesta. Naruto había oído mucho de Orochimaru, cortesía de nada más y nada menos que Anko. Podía no tener amor por su sensei, pero ella era al final del día una mujer que sabía bien cómo pensaba su maestro y de ninguna de las maneras lo dejaría ser débil en lo más mínimo. Así de peligroso era el hombre. ¿Cree entonces Lord Uzumaki que ha estado realizando la investigación de sello maldito para darle a sus tropas una fuerza mayor? ¿O que ha estado experimentando con ellos para darles un mayor potencial de combate? No negaré que es una posibilidad, pero me cuesta creer que el Sannin haya hecho tal cosa. La opinión de Godó era que él creía en la posibilidad. Era un ninja veterano después de todo. Si Lord Naruto estaba de acuerdo con que era una posibilidad, entonces era mejor andarse con mucho cuidado, al menos esa era su opinión al respecto, que era decir algo, por supuesto. No era de los de simplemente aceptar las cosas, pero suponía que su señor tenía una fuente de información creíble de su mano, o al menos alguien que conocía al Sannin. Nunca subestimar a un enemigo. Nunca infravalorarlo. Orochimaru del Sannin se ganó su título de Sannin por una buena razón, Godó. No es un ninja cualquiera. Pero ha tenido una década. Una década para prepararse y para ponerse listo para enfrentar a sus enemigos. Una década de estar oculto y creciendo mientras sus enemigos se debilitaban. Subestimarlo es lo único que uno nunca debe de hacer con un ninja tan dedicado y capaz como lo es Orochimaru, para que lo sepas. Era la regla número 1. Nunca des nada por sentado. Nunca subestimes a tu enemigo. Nunca pienses que por alguna razón podías controlarlo de alguna manera. Era un enemigo que tenía su propia forma de pensar en realidad. Godó tenía que admitir que lo que decía su señor era más o menos cierto. Orochimaru del Sannin había sido conocido por sus habilidades militares y tácticas, así como un hombre despiadado y capaz.
Subestimarlo era la peor de las ideas posibles. Al parecer había cometido un error casi fatal, si tenía que decirlo por supuesto. Sin embargo, su opinión era que Naruto Uzumaki estaba claramente muy consciente del Sannin. De todos modos, aún tenía más puntos de los que informar, que eran de vital importancia en lo que se refería a la futura invasión y muchas más cosas, al menos cosas que él sabía que su señor encontraría más que interesantes de saber. Bien, aunque me gusta la información obtenida acerca de la amenaza más que creíble que es ni más ni menos que Orochimaru, supongo que tienes información acerca de sus aliados potenciales. Me gustaría saber más o menos sus intereses en todo esto y al mismo tiempo saber posibles objetivos secundarios de estos aliados también. Naruto sabía que si bien Orochimaru era un maestro hábil en la manipulación, engaño y uso de la gente como si fueran ni más ni menos que idiotas comiendo en su mano, sabía perfectamente que necesitaba vender el producto de alguna manera para posiblemente hacer que el trabajo funcionase. La gente no trabajaba gratis en un mundo como este, era una lección que había aprendido hace ya mucho tiempo en realidad. Sus aliados son Kusa, Suna y Taki. Suna está aliada con él ni más ni menos porque el Kazekage Rasa es un completo inútil sin valor, incapaz de administrar adecuadamente su pueblo. Tampoco es el hombre más capaz en lo que es tratar con el daimyo, lo que siempre es una necesidad. Y bueno, también con sus políticas extremas, si se me permite decirlo. Godó había obtenido información de Rasa de Suna interesado. Como un ninja con una gama de habilidades tan increíble en realidad como lo era la manipulación de Hiton, sintió que era una buena idea de observarlo. Al menos ese era el pensamiento que tuvo hasta que se dio cuenta de que el Kazekage no solo era un ninja mediocre en el mejor de los casos, sino también era un ninja que tenía poca habilidad de administración. ¿En serio? ¿Está montando una guerra por sus propias faltas? Es algo que me habría creído del Raikage, quien es conocido como un imbécil con una mentalidad excesiva que piensa y cree estar por encima de todos los demás. Sé que Onoki no se arriesgaría a una guerra que cree que no puede ganar. Y bueno, Yagura está en medio de una guerra civil. No es tan fácil para ellos. Pero no me imaginaba tal cosa de este hombre. A Naruto le costaba creer en serio lo que era tal idea estúpida. Le parecía completamente idiota, si tenía que decirlo, y al mismo tiempo un error tan descomunal que sabía era una cosa que afectaba negativamente a la gente a la larga. El Kazekage Rasa del clan Sabaku en realidad tenía intenciones muy militaristas, entre ellas la conquista de las naciones cercanas a Suna. Esto se fue muy metido en su cabeza, cortesía de pensar que Konoha sería incapaz de defenderse. El daimyo de Kase lo vio como una estupidez y bueno, digamos que las cosas se fueron cuesta abajo por ello. Ni que decir tiene que las cosas no han sido agradables para Suna, pues el daimyo desconfía totalmente de Rasa y cree que podría intentar quitarlo del poder. Está forzando a Rasa a dimitir, pero no parece funcionar. Era un buen plan en la mente de Godó. Solo necesitaba saber más, pero bueno, si el tipo que era Rasa se podía describir de una manera, era del tipo desagradable. Bien, lo dejaremos como está. Sui, quiero que hagas una lista de objetivos. No solo de Suna sino también de la capital y las familias nobles de Kase no Kuni. Si hay algo que sé es que posiblemente haya gente tratando de empujar sus propias intenciones aquí. No dejaremos que Suna se salga con la suya, pero al mismo tiempo no dejaremos que los nobles piensen que pueden hacer tal cosa. Sienta un mal precedente. Si un noble creía que podía poner sus juegos en una aldea ninja, significaría que más nobles se unirían al proceso, lo que terminaría al final con las aldeas tener una gran cantidad de mierda encima que no tenía intención de limpiar en lo más mínimo. Ya he estado trabajando en ello. Viendo que Lord Godó me hizo saber más o menos de esto, empecé a trabajar en la colocación de agentes en puntos clave, suponiendo que era una cosa claramente que podríamos tener una necesidad de hacer. No es la mejor de las cosas si tengo que ser honesta, pero al mismo tiempo era una prioridad que no podía dejar de lado. Sui era la líder del clan Fen y sitio que era mejor estar lo más lista posible. Cuando Godó llegó a ella con la información de una posible guerra, decidió que lo más sensato era poner agentes para lanzar golpes claves de tipo paralizante. Una guerra no puede tener lugar si le cortas las piernas al enemigo. Me alegra de ver que esto es proactivo. Yo sé que en este momento no contamos con muchos activos militares, pero concentra una férrea defensa. No tengo duda de que durante el asunto de Konoha, que será atacado, alguien intentará atacar todos los dominios de los clanes de Konoha, creyendo que estarían viendo un momento fácil de morder carne fresca. Era típico. Sangras al enemigo y dejas que la gente lo ataque.
Era una táctica muy común, aunque la gente le costase creerlo, y Naruto era de los de pensar que era muy posible que Orochimaru jugase de tal manera si tenía que ser franco y al mismo tiempo ponerse del lado enemigo. Al menos así pensaba. Entendido, señor. Le alegrará saber que la Academia Ninja tiene 30 estudiantes ya graduados como genin. Como ninguno era un experto en Fuinjutsu, nos centramos en el entrenamiento físico y más o menos dominar lo básico. Se les ha enseñado historia de Usu y bueno, las lecciones importantes. Gracias a los sellos de enseñanza pudimos deshacernos de la enseñanza civil y teórica increíblemente rápida. Jo tenía que admitir que el proceso fue rápido para asegurarse de que los niños aprendieran gracias a esos sellos. Usando Genjutsu fue increíblemente rápido, ya que la mayor cantidad de información de una persona entra por el sentido de la vista y el oído de todos modos, así que fue algo más que explotado por ellos para su beneficio en la academia. Me alegro de saber que ya se han graduado otros 30 niños. Sé que la fuerza militar de defensa de Usu ya está en los 100 ninjas, lo que me hace más que feliz. Me gustaría ver a más ninjas alcanzar lo más rápido el rango de Jonin. Si bien no negaré que antaño los Uzumaki eran una fuerza ofensiva más que sería por su conocimiento de Fuinjutsu, un ejército de ninjas competentes en 3 ramas de ninja sería una fuerza a tener en cuenta en estos tiempos. Usu contaba no solo con los clanes ninjas, sino con jóvenes de gran talento. Gracias a la enseñanza de que como ninjas eran los defensores de sus familias y de sus gentes, los niños se entrenaban realmente a matar. Se entrenaban tan duro que algunos dirían que era brutal. Lo sé, señor, y bueno, el clan Hayabusa se siente más que feliz de haber aportado todo lo que ha aportado en los últimos tiempos para hacer fuertes a los genin de Usu. También me alegro de hacerles saber que estimamos que el nivel de entrenamiento mejorará radicalmente gracias a que cuando aprenden Kage Bunshin pueden hacer mucho entrenamiento de múltiples campos. También su uso de las pesas de chakra ha venido bien para el entrenamiento de las fuerzas. Hace 5 años Naruto llegó a Usu e hizo saber de las pesas de chakra. Las pesas no solo servían para incrementar el peso, sino como una forma eficiente de forzar al ninja a gastar y expandir el tamaño de sus redes de chakra. Ni que decir tiene que era una gran ventaja. Bien. Ahora Godó, me has hablado de lo que con las cosas con Suna. ¿Qué demonios tiene que tener Kusa Otaki para pensar siquiera que ellos tienen algún derecho o pensamiento siquiera para meterse en esto? Creía que eran aliados de Konoha de todos modos. A Naruto le costaba creer que los aliados se volvieran, así como así, contra sus enemigos, pero hace mucho tiempo que había aprendido la ley de que lo que un día es un aliado al día siguiente podía ser un enemigo, así de simple y sencillo. No importaba cómo los demás lo vieran. Pero bueno, le decía que tenía que haber mucho más detrás de esto. Es complicado. En el caso de Kusa, el punto en cuestión es que Kusa siente que hay más beneficios de volverse contra Konoha que mantenerse como aliados de ellos. Su razonamiento llega de la conclusión de que Konoha es una amante de la paz y el status quo. Kusa quiere cambiar eso. Quieren crecer y convertirse en una aldea aún más poderosa, y creen que Konoha jamás les permitiría tal cosa, así que están dispuestos a hacer lo que sea en sus mentes por obtener la victoria de su parte. Podía costar creerlo, pero Kusa solo estaba siendo una aldea típica que quería ni más ni menos que explotar lo que era una cosa importante y notable en la forma de querer ganarse una suma considerable de dinero, al menos en sus mentes, por supuesto. Básicamente más de lo mismo. Como resulta que la gente de Kusa está insatisfecha con sus vidas, ahora resulta que quieren hacer la vida de sus llamados enemigos lo peor. Piensan que podrán de alguna manera explotarlo para hacer daño a Konoha. Naruto suspiró. Siempre era más de lo mismo. Siempre había personas que tenían la codicia tan metida en sus seres que ellos pensaban que estaban por encima de los demás. En la mente de Naruto, este tipo de gente no debería de existir en lo que era el material genético del mundo. ¿Por qué razón? Por la simple razón de que eran personas que no dudarían en lo más mínimo en hacer todo el daño que pudieran por conseguirlo. Me temo que es así. La esperanza de Kusa es ampliar el dominio de su territorio. De hecho, el propio Daimyo de Kusa está ayudando al movimiento porque está prestando fondos a Kusa para hacer esta operación. Parece ser de la creencia de que al mismo tiempo que él podrá sacar algo de esto, él podrá también claramente humillar al Daimyo de Inokuni. Godó podía ver la ira de los ojos del Uzumaki. Se estremeció. Sintió pena. Sabía que su joven señor era muy poderoso. Como sensor que era, podía sentir las monstruosas reservas de chakra de su señor. Reservas de chakra que estaban por encima de lo que nadie más en su vida había sentido, y solo tenía casi 14 años. ¿Qué pasaría cuando llegase a la edad adulta?
Entonces la situación es mucho más simple, si tengo que decirlo, si el propio Daimyo de Kusa está apoyando de cualquier manera esto, entonces lo explotaremos. Podemos aprovechar esto para, por un lado, deshacernos de la alianza inútil con Kusa, robar muchos de sus clientes y eliminar sus fuerzas de un solo golpe. Todo es un ganar o ganar en mi mente. Si un Daimyo estaba dispuesto a apoyar tal forma de pensamiento, entonces se merecían toda la mierda que estaban por pasar en sus seres. No le importaba nada más. Si el Daimyo de Kusa quería guerra, le recordarían amablemente que era una muy mala idea de cabrear a una fuerza mayor. Ya me he tomado el tiempo y las medidas para apuntar a los elementos clave de la sociedad de Kusanokuni. Me refiero no solo a los miembros de la nobleza, sino comerciantes y personas de alta estima. Una vez el ataque de Kusa se haga a la nación, será enviada a una era oscura por su atrevimiento. La próxima vez que Kusa hable de una alianza, estarán tan mal que tendrán que prácticamente venderse a sí mismos. Sui se relajó en su asiento disfrutando. Nada más recibir un aviso de la amenaza peligrosa y potencial para ellos en forma de esta guerra, decidió que era el mejor momento para golpear la mierda completa de los miembros de dicha nación. Sabía que podía contar contigo para ello. Pero me gustaría que fueras un poco más meticulosa de lo normal. Golpea con precisión, eficiencia y brutalidad. Haz el máximo daño posible y destrózalos por completo. Haz a Kusa entender que morder la mano de alguien que es tu aliado es la peor de las ideas posibles. Naruto sonrió. Su sensei se lo había enseñado hace mucho tiempo. Cuando una persona te dé una razón para atacar, no lo dudes. Golpea. Golpea donde duele, donde el otro se doblará de dolor y miseria, ya que si no lo aprovechas entonces lo lamentarás. Eso, y bueno, Naruto sentía que Kusa se lo estaba ganando muy a pulso por sus decisiones contra ellos. Si estaban dispuestos a traicionarlos, quién sabe qué más podrían hacer. Señor, hay un tema de Kusa que no sé si es una buena idea de tocar, pero bueno, Kusa tiene a un Uzumaki entre sus filas. Prácticamente la tiene atada y obligada de todas las cosas. Godoka se lamenta haberlo dicho porque la sala entera se quedó en silencio. Sui tenía la boca abierta como si no lo pudiera creer. Ho estaba con los ojos abiertos como platos. Los miembros asesores estaban casi aterrorizados. Pero lo peor fue Naruto. Porque cerró los ojos. Cerró los ojos. Y un momento después la presencia monstruosa del chakra del heredero de Usu se sintió completamente. Una presencia que haría la mayoría de los Kages desease tener más tropas así. Y era solo un niño. Godó se dio cuenta ahora de que posiblemente esto era malo para Kusa. Déjame ver si lo he entendido bien. Kusa mantiene a un miembro del clan Uzumaki en su aldea como rehén. Un rehén involuntario que están usando de alguna manera, posiblemente porque dudo francamente que en realidad ellos mantengan a la niña, así como así. Así que supongo que Kusa está rogando por recibir un escarmiento. Naruto había aprendido de los dos de sus sensei que tenía que mantener el control. Tenía mucho poder. Una fuerza monumental capaz de alterar el paisaje si no se andaba con ojo. Así que es natural que tenía que controlarlo por completo. Que básicamente le estuvieran diciendo que un miembro del clan estaba atrapado de tal manera no era agradable en su mente y mucho menos algo bueno. Sí, señor. Su madre murió hace unos años. Resulta que nacieron con la propiedad única de que su chakra es extremadamente poderoso como una forma de curación. Kusa lo supo. Explotaron a la madre y ella falleció hace unos años. Ahora tienen la mira en su hija, esperando poder usarla de la misma manera, señor. Godó sintió pena. Ya sea que quisiera o no, acababa de soltar a un monstruo imparable sobre Kusa. No tenía ninguna duda de que Kusa al final de la guerra terminaría completamente exterminada. Duro. Tal vez. Pero viendo que habían encontrado también hacerle eso a una niña y a su madre, no podía decir en su ser que sintiera la más mínima lástima. Ya veo. Así que un miembro de mi clan ha muerto por las intenciones de Kusa y tengo nuevas órdenes para ti. Una vez el genocidio termine en la guerra, no quiero que toques a nadie de Kusa. Aplasta a sus nobles. Destroza a sus comerciantes. Pero no toques a nadie de dicha aldea. Porque si pensaron por un momento que ellos podían hacerle esto a un Uzumaki sin consecuencias, aprenderán que están equivocados. Kusa aprendería. Aprendería que cuando jodes con alguien debes de asegurarte por todos los medios que ese alguien no puede volver detrás de ti con la intención de romperte en pedazos. Querían tanto molestarlo, pues bien lo han conseguido, y aquí venía él en toda su gloria para enseñarles una lección sobre lo que está mal. ¿Quiere decir eso, señor, que va a dejar saber el alcance total de sus habilidades durante los exámenes Chunin?
No es por ofender ni meterme donde no me llaman señor, pero hay muchas posibilidades de que si hace esto. De que si se mete de lleno en lo que es básicamente atacar y acabar con todos los enemigos que tiene en los exámenes, su nombre será de boca en boca en todas las naciones elementales. Jo tenía que actuar como el jefe de seguridad que era. Como el encargado principal de las fuerzas de seguridad de Su deber por encima de todo era asegurarse de que todas y cada una de las amenazas sean tratadas de la manera más eficiente. Al hacer tal cosa su señor sería contraproducente. Me temo que es el momento. El mundo ha olvidado. Ha olvidado a los Uzumaki. Un simple punto en la historia. Han olvidado el poder, la fuerza, la brutalidad y la crueldad que nos acompañaban en cada acción. Han olvidado claramente que ellos deben de tener una buena razón para no buscar problemas. Pues bien, ya que querían tanto meterse en problemas, conmigo les daré una razón para no haber querido tal cosa. Los ojos de Naruto se sentían llenos de poder. Su fuerza estaba afortunadamente contenida, no quería que un bosque creciera de ninguna de las maneras en medio de su ciudad, y por tanto solo un sensor podía sentirlo, lo cual era por desgracia toda la sala. Todos en la sala no podían negar como menos ciertas las palabras del Uzumaki. Si Kusa había pensado que se podía salir con la suya, ¿cuántas otras aldeas podían creer que podrían atacar a un Uzumaki sin consecuencias al respecto? ¿Cuánta más gente inocente sufrió por las interacciones de otros? La respuesta sería demasiados. Lo mejor para la aldea. Lo mejor para el clan Uzumaki. Y lo mejor para las generaciones futuras es que Naruto Uzumaki mandase un mensaje. Y este mensaje era ni más ni menos que no podías joder con el clan Uzumaki. Que joder con el clan Uzumaki era una forma segura de terminar mal parado, de hecho terminar completamente destrozado. Era la mejor forma de actuar en este caso, y nada ni nadie podía negarle este proceso de pensamiento al joven Uzumaki. Antes de que nadie tuviera tiempo de decir o hacer ningún comentario más, un mensajero llegó. Se inclinó ante Naruto y entregó un documento. En el documento se decía que la princesa Maya Natsume había sido secuestrada por los restos del Loto Blanco como una última forma de resistencia. Naruto por un momento pensó en dejarlo en manos de lo que era la fuerza militar de Konoha. Pero luego tenía que pensar en que como el futuro marido de Maya estaba obligado a actuar. Así que con eso suspendió la reunión y se desvaneció en un destello carmesí. Tenía que hacer una pequeña misión de exterminio. Inokuni. Castillo Turtowa. El castillo de Turtowa fue una antigua fortaleza militar de un clan antiguo que se había abandonado. Cuando el jefe de la Yakuza había descubierto este lugar, había decidido colocarlo bajo su cuidado y había hecho su esfuerzo por protegerlo por todos los medios. Para hacer esto, por supuesto, había cambiado el lugar y hacerlo como nuevo. Había comprado cañones y los había colocado como defensas. También había instalado miles de trampas en el camino. Era una fortaleza, en pocas palabras, que sería difícil de asediar, por supuesto, debido al hecho de que era, en pocas palabras, casi inexpugnable. O al menos eso creía él, pero él estaba furioso. Su trato con Orochimaru había parecido una de las mejores cosas por hacer en el mundo. Hacía un trato. Él eliminaba a su padre y al mismo tiempo lo colocaba como señor. Después de eso haría lentamente daño a Konoha. El problema es que de todos los negocios del clan solo el comercio sexual estaba bajo control. Y aunque tenía más hombres que su hermano tenía el grupo de élite bajo su cuidado. Al parecer su maldito padre había hecho saber de su intención de seleccionar a su maldito hermano menor como su sucesor y el grupo de élite lo apoyaba. Mientras eso pasase, el grupo de anillos de opio estaba fuera de su control y él odió por completo eso. Si bien Orochimaru lo había ayudado seriamente diciendo que esto era bueno al final. Una nación gobernada por la Yakuza como Chanokuni, él ahora ya no estaba tan seguro de que eso fuera a pasar de ninguna de las maneras por el simple hecho de que se estaba sintiendo acorralado. Su gente en Konoha había desaparecido por completo. Al menos Orochimaru había estado de acuerdo con él y había enviado a 2 de sus subordinados en la forma de Raijin y Fujin. 2 de sus hombres de rango medio según él, pero aún así fueron suficientes como para matar a 50 samuráis de la capital que eran muy buenos soldados, por supuesto, así que había confiado de que sería un resultado adecuado de todos modos en su mente, por supuesto. Los 2 hermanos eran monstruos de 1,80 m bien musculados con tatuajes de kanji en los hombros. Uno decía trueno y el otro viento. Fujin era uno que tenía el cabello de un color gris, mientras su hermano lo tenía de cabello blanco. Eran sujetos de experimento creados por Orochimaru.
El objetivo era usar a los temidos hermanos tontos como prueba para la creación de un poderoso soldado en la forma de estos dos monstruos, que eran fácilmente de nivel Jonin de todas las cosas. Eran monstruos literales que podían atravesar fuerzas militares sin ninguna duda. Pero eran drones. No pensadores de todos modos. Un experimento por parte de Orochimaru para la creación de un poderoso ejército militar. El Yakuza miró con aprecio a estos dos monstruos, sabiendo que mientras existan sus posibilidades de algo salir mal eran pequeñas. No ayudó de ninguna de las maneras que todo este lugar estaba bajo completa protección, por lo que las posibilidades de que pudieran hacer el más mínimo movimiento aquí era más bien bajo si él tenía que ser completamente sincero. Al menos eso es lo que él pensaba de todos modos. Sin embargo, no había que ser un genio para ver la preocupación del Yakuza. Si Konoha estaba detrás suya, sus posibilidades eran mínimas en el mejor de los casos. Maldijo por completo el hecho de que su hermano tenía el control de los fumadores de opio, ya que para su plan tener éxito los necesitaba. Orochimaru había creado una droga especial que básicamente atacaría las mentes de todos y cada uno de los soldados que la consumieran. Era un trabajo más bien simple de todos modos. De esta forma el número de tropas de Konoha sería menor. Pero el plan se fue al garete con su hermano tener el control de los fumadores de todo Inokuni. Había tratado de controlarlos, pero todo lo que intentaba se iba al infierno. Su hermano de alguna manera había metido a los ninjas de Konoha y estos habían estado cazando por completo a sus hombres. De ahí porque había ideado este plan magnífico para hacer daño a Konoha al secuestrar a la princesa de Inokuni. Qué mejor manera de hacerle daño a la nación en cuestión que forzándolos a ver que esto pasase. Él forzaría al daimyo en ciertas cosas si él no quería que su hermana fuera tratada adecuadamente. Había visto a muchos de sus hombres tratar de llegar a la niña, pero había podido controlarlos. Por el momento. Si bien es cierto que él querría también un pedazo de ella, sabía perfectamente que en el momento que intentase lo más mínimo, lo más seguro es que terminaría con todos ellos muertos. No habría negociación de ninguna de las maneras. En cuanto a su plan, es muy simple. Si él no quería que su hermana sufriera ningún daño, tendría que ceder en algunos términos. Muy simple en realidad, al menos eso es lo que él pensaba, por supuesto. Nunca pensó que estaba siendo utilizado. Orochimaru quería ver qué es lo que harían de todos modos los ninjas de Konoha contra sus clones. Cuantos más murieran mejor. De esta forma él tendría más decidido que si él usaba o no usaba los clones como tropas de combate, por supuesto. Algunas personas podrían pensar que esto era frío, pero Orochimaru era una serpiente. No haría ningún movimiento sin estar 100% seguro de que el movimiento en cuestión era beneficioso por completo para él, por supuesto, así de simple de todos modos para él, por supuesto. Lo que Orochimaru de ninguna de las maneras podía prever es a qué persona enviaría Konoha. Si enviaban a Kakashi haría más clones. Si los clones perdían contra ninjas simples, él no haría más, punto y final. Señor, sigo pensando que esto es un gran y terrible error. Estamos invitando a los ninjas de Konoha a que vengan aquí. Los ninjas rastreadores de Konoha no son precisamente para nada unos incompetentes, por lo que lo más seguro es que estarán preparándose de alguna manera para llegar hasta nosotros. Eso como mínimo, en el menor de los casos podrían intentar cualquier cosa. El actual daimyo no es uno conocido por su piedad, si tengo que ser completamente honesto. Tsuaru era la mano derecha de su jefe. Si bien estaba de acuerdo con el hecho de hacer a los Yakuza aún más importantes en Inokuni, él no era tan idiota de ninguna de las maneras como para pensar que era tan simple de todos modos, y lo que habían hecho era un grave error en su mente, por supuesto. Te preocupas demasiado, mi buen amigo, de todas las cosas. Es cierto que hay una seria amenaza en todo esto y no dudo de ninguna de las maneras que posiblemente Konoha tratara algo. Pero no hay forma de llegar hasta esta fortaleza sin encontrarse con las numerosas trampas que hay en ella y sus alrededores. Solo hay camino que seguir de todos modos, y tenemos nuestros cañones apuntando de todos modos, por lo que al más mínimo pase podemos mandarlos por completo al infierno sin ninguna duda, mi buen amigo, por lo que no hay nada de lo que preocuparse. El despreocupado jefe de la Yakuza estaba más que seguro de que su plan podría ir sin ningún problema. No tenía ninguna duda de ello de todos modos. Señor, subestimar a un enemigo que no tenemos la más mínima idea de cómo puede tratarnos no creo que sea la mejor forma de hacer esto, si tengo que ser completamente honesto. Tal vez deberíamos de pensar en otras cosas. Los planes que teníamos para ahí no son una opción. No con los ninjas detrás de nosotros. Carecemos de la mano de obra para poder hacer todo esto de todos modos, si tengo que ser sincero, jefe.
La mano derecha ya no confiaba de ninguna de las maneras que el plan tenga éxito en lo más mínimo, si tenía que ser completamente honesto de todos modos, y por la forma en que miró eso era más que comprensible, pero el hombre sentado en el trono no estaba de acuerdo. Como ya he dicho mi amigo, no hay nada de lo que preocuparse. ¿Qué puede hacer Konoha? ¿Qué nos pueden hacer de ninguna de las maneras? ¿Cuáles pueden ser sus planes? No pueden llegar hasta aquí sin correr el riesgo de que matemos a la princesa. Deja de ser una persona tan negativa y solo piensa en todo. Seremos más fuertes y poderosos de lo que nunca hemos sido. Y en el impropio caso de que alguien llegue, tenemos a Raijin y Fujin para zanjar por completo el asunto de todos modos. Él no podía ver ningún problema en cómo estaban las cosas de todos modos, porque si era sincero él creía que las cosas se resolverían sin ningún problema de todos modos, y eso sería todo el asunto zanjado, por lo menos en su humilde opinión, por supuesto. Suaru no era feliz con esto. Había demasiadas posibilidades de que las cosas no funcionen de acuerdo a sus planes. Solo un completo idiota pensaría que sus planes van a tener éxito sí o sí. No lo era. Por lo que decidió retirarse y recoger todo el dinero que pudiera. Se iría de aquí a Chanokuni. No tenía la más mínima intención de morir solo porque su jefe tenía una impresión de que había conseguido un trato jugoso. Solo por pensar que por tener a Orochimaru de su lado era un serio problema de todos modos. Pero él no se fiaba de ninguna de las maneras de un Sannin, mucho menos uno conocido como el traidor de los Sannin demonios, así que se iba de aquí sí o sí. Maya estaba en las mazmorras del castillo y estaba algo golpeada. Jamás en su vida se había sentido tan jodidamente superada en su vida. Fue una cosa que no quería repetir de ninguna de las maneras. Muchas gracias. Ella sintió los huesos de su cuerpo agrietados. Al menos no habían intentado violarla. A los 15 años era una mujer hermosa, de eso no tenía la más mínima duda, y sabía perfectamente lo que la gentuza como esta les hacía a las chicas hermosas si tenían una sola oportunidad. Afortunadamente ella estaba de una pieza y con vida por el momento, pero no tenía muchas esperanzas de que eso fuera a continuar. Solo un idiota se creía que su hermano cedería a las peticiones del grupo en cuestión. Ella amaba a su hermano por encima de todas las cosas. Ella amaba a su hermano, que la había protegido de sus hermanastros en muchas ocasiones. Su padre, como todo daimyo, había tenido concubinas además de su madre. Sus hermanastros no habían sido felices. Tenían una fuerte creencia de sí mismos y su posición de todos modos. Pero no su hermano. Su hermano había visto a los samuráis con mucho ojo y había crecido admirando a Asuma Sarutobi. El hombre respetaba mucho a Asuma y por eso no podía soportar a su padre, porque dio a Asuma la espalda cuando hizo lo que tenía que hacer. Kazuma podía pensar que estaba haciendo lo correcto, pero Asuma no. Y Asuma no quería una guerra civil, así que eliminó su amenaza de manera completa. Su padre, como siempre, fue el idiota que era y básicamente casi mató a Asuma. La única razón por la que no lo hizo era por miedo. Era bien sabido que el Hokage podía ser sometido a las leyes, pero si él matase a su hijo o cualquier cosa, había muchas posibilidades de que el ejército de Konoha llegase aquí. No. Era muy posible que Sarutobi y Jiraiya llegasen y matasen a todos. Dos ninjas de ese nivel contra ellos, estaba más que claro quién ganaría de todos modos, por lo que el inteligente de su padre hizo lo más sensato y se apartó por completo de ello, no queriendo de ninguna de las maneras la ira de un hombre tan temible en su culo. Una buena noticia al menos en su mente. Entonces su padre idiota hizo lo que hizo. Y su hermano lo quitó del poder. Por supuesto sus hermanastros no fueron felices. Su hermano era un firme creyente del trabajo duro y de conseguir lo que trabajas para tener. Su hermano ejecutó a sus hermanos menores cuando supo la amenaza que eran para ellos, por supuesto. Al parecer sus hermanos habían tramando usarla como una especie de arma de trueque. Sabían que no podían ser daimyo, pero sí querían poder. En vez de negociar, su hermano los había matado a todos. No podía decir que estaba en contra de ello, porque su hermano era muchas cosas, pero uno de ceder al chantaje no lo era de ninguna manera, eso era seguro, si ella tenía que decirlo de todos modos. Su hermano había dejado que ella creciera como quería. Hasta que no hace mucho le informó que tenía la firme intención de casarla con Naruto Uzumaki. Ella había estado disgustada. Sin embargo, su hermano no hacía nunca nada sin una razón. Su hermano era muy inteligente y sensato, por lo que ella sabía perfectamente que si él había hecho algo era con una razón sólida.
Él había querido por todos los medios garantizar su futuro, al menos eso es lo que ella había podido aprender de todos modos. Para garantizar su futuro tenía que casarla con alguien que él sabía que se podía fiar de Airo Uzumaki, ya que no solo sería señora de un clan importante, sino que nadie podría decir de ninguna de las maneras que era un matrimonio injusto. Si ella era completamente sincera, ella estaba en realidad agradecida de la vida que había tenido. La idea de casarse con el chico Uzumaki la irritó porque no tenía una opción. Al menos quiso saber el máximo posible de él. No aprendió nada. Parecía demasiado normal. Demasiado pequeño. Demasiado insignificante. Primera norma. Si algo parece demasiado normal es una trampa. Y ella llegó rápidamente a esa conclusión, por lo que decidió que la mejor de las cosas que podía hacer de todos modos era de asegurarse por todos los medios que fuera lo que fuera no la sorprendiera por completo, de ahí que había decidido ir a Konoha para ver qué estaba pasando de todos modos. En el camino se encontró con numerosos soldados de este tipo que era tan desagradable. Los había matado a todos junto con su guardia personal. Fue difícil, de eso no había ninguna duda, pero al final lo consiguió, dando como resultado eliminando a la amenaza en cuestión de todos modos. Sin embargo, a pesar de haberlo conseguido, los últimos dos soldados la superaron por completo y la vencieron. Ella esperaba que Emi siguiera con vida. Su guardia personal era una buena chica de todos modos, por lo que ella prefería pensar que estaba con vida todavía a pesar de esto, pero sabía perfectamente que había posibilidades de que no fuera así de todos modos. La vida podía ser una perra de todos modos. Ella estaba perdiendo la conciencia una vez más cuando alguien entró en su jaula. Ella trató de moverse, pero no pudo hacer nada. Lo único que vio fueron unos ojos azules. Después de eso ella se perdió completo en el mundo de la bendita oscuridad, preguntándose qué estaba pasando exactamente de todos modos. Sin embargo, ella no lo sabría. Solo esperaba que nada malo le pase. No quería que su hermano tuviera que sufrir pensando que no había podido de alguna manera protegerla de todos modos porque él se culparía de eso. Ella no tenía la más mínima duda si era completamente sincera. Naruto miró a la chica que tenía delante. Su primera opinión de ella es que era una luchadora. Tenía numerosos huesos rotos, muchos agrietados y el cuerpo bastante afectado. Sin embargo, había luchado por mantenerse despierta. En el punto de vista de Naruto, esto solo confirmaba más aún en su mente que era una niña más especial de lo que la gente podía llegar a pensar. En pocas palabras, que valía más la pena que la mayoría de los idiotas conocidos de todos modos. Sin embargo, podía decir que las heridas eran serias, por lo que empezó a curarla de todos modos. Miró a Kibo, que era la Kitsune que había seguido a todo este grupo de todos modos, y él sonrió a la pequeña Kitsune de unas 2 colas. Has hecho un trabajo excepcional, mi pequeña niña. Bien hecho. Muy bien hecho por tu parte por haber logrado todo esto, si soy completamente sincero. Voy a sanarla un poco y luego dejaré que tú termines de curarla por completo. Quiero que la mantengas lo más sana posible de todos modos. Voy a sacar la basura que pensaba que podía salirse con la suya en todo esto de todos modos. Naruto acarició la cabeza de la pequeña Kitsune que ronroneó a su toque. Amaba a los kitsunes, no solo eran bromistas sino orientados a la familia, por lo que ellos se cuidaban muy en serio los unos a los otros, lo que en la mente de Naruto estaba más allá de bien si tenía que ser sincero en verdad, y estaba de acuerdo con ello de todos modos. Naruto sonrió con cariño a la pequeña criatura antes de empezar su camino de forma tranquila fuera. Decidió que lo mejor era dejar una guardia de seguridad en la jaula, por lo que creó 4 clones y le dio órdenes de activar una barrera clase 3. No se fiaba una mierda de lo que el Yakuza podría intentar. Estaba más que claro que el hombre en cuestión estaba mal de la cabeza por semejante plan. Fue solo la suerte que él quería saber de Maya antes de conocerla en persona que él pudo por todos los medios de enterarse. Decidido a terminar con esto, apareció por medio de Shunshin en la puerta, para no dejar saber que estaba allí, y sacó a Benmitsuki Kogo de su funda. Dejó que su chakra pasara a través de la hoja de color negra y rojo sangre carmesí. Agarró el mango de color negro recubierto por la hermosa tela de color roja y dejó ver la tsuba de Marugata dorada decorada con un kitsune en ella. Naruto miró la puerta antes de concentrarse en el ataque más simple de su espada. Había estado practicando en todos los sentidos con dicha arma. Dejó que su afinidad Futon pasara por ella antes de concentrarse y ampliarse considerablemente y lanzar 2 ataques en corte de X que partieron por completo el lugar sin ningún problema. Luego avanzó con tranquilidad mientras veía a todos los bastardos salir con espadas y mirarlo como si estuviera loco.
No es que a Naruto le importase demasiado en realidad porque no tenía ningún problema con la forma en la que lo miraban, ya que solo eran cadáveres que caminaban y punto. Voy a decirlo simple y únicamente. Entregar a la princesa de inmediato y vuestras vidas serán completamente perdonadas en la prisión penal de Inokuni. Negaros a ello y os ejecutaré sin piedad yo mismo. No tenéis más que una oportunidad de hacerlo, por lo que no seáis estúpidos y pongáis a prueba mi paciencia. El resultado no será nada agradable en ese caso, os lo puedo asegurar en todos los sentidos. Naruto sintió un movimiento y uno de los asaltantes se había acercado por la espalda pensando que podía hacer algo. Solo movió su espada y lo partió por la mitad. Chakra de viento era una cosa tan injusta de todos modos, si él tenía que ser completamente sincero, aunque no tenía ningún problema con ello de todos modos. Fukugo Jijutsu. Fukeien no Arashi, tempestad de la llama profana. Cuando Naruto hizo eso, en vez de usarlo como una corriente, lo usó como un tornado de fuego que lo rodeó y se expandió. Todos los yakuza que estaban a su alrededor en ese mismo momento se convirtieron en gente convertida completamente en menos que nada debido a las poderosas llamas que utilizó. Naruto podía ser muchas cosas, pero un hombre compasivo con esta gente no lo era, y disfrutó inmensamente de cómo fueron cocinados en ese mismo momento por el poder de sus llamas que todo lo arrasaron por completo. El jefe yakuza vio todo con temor, pero dos sombras cayeron al suelo en ese mismo momento. Sin embargo, no eran humanos. Parecían más como escarabajos humanoides de todos modos. Naruto miró y usó sus capacidades de sensor. Su chakra se sentía igual que el del sello maldito de Orochimaru. Así que el tipo se había aliado con ese bastardo. Qué interesante. Vio a más gente rodearlo, claramente pensando que tenían una oportunidad contra él. Qué idiotas eran todos ellos de todos modos, si tenía que ser completamente sincero. Con solo un sello de mano se preparó, aunque antes de eso el yakuza salió a ver lo que pasaba. Jajajajaja, idiota de Konoha. Vas a morir. Vas a morir. Enviaré tu cuerpo como un recordatorio de lo que es meterse con nosotros, la yakuza del loto. Me aseguraré por todos los medios de que a todos en Konoha les llegue un buen recordatorio de lo que es meterse conmigo. El yakuza estúpido se rió pensando que había ganado. Antes de que los escarabajos se lanzaran hacia adelante, el resto de los soldados se acercaron. Naruto solo esperó pacientemente, cuando estuvieron a menos de 2 metros, sin embargo hizo un solo sello de mano y a continuación hubo una brisa. Nadie pensaría nada diferente de no ser porque era Naruto el que lo estaba haciendo de todos modos. Futon. Soyokase Nikakusa Retaken, espada oculta en la brisa. Naruto miró intensamente cómo se elevaba el viento antes de que este desapareciera, así como así. Y entonces los yakuzas cayeron cortados en pedazos. Esta técnica implicaba el uso de, o más bien la creación de, un conjunto de anillos de viento a su alrededor que posteriormente se desplegaban como un arma cortante en todas las direcciones, cortándolo todo sin ninguna duda. Era posiblemente una de las técnicas de viento más poderosas que existían de todos modos, y Naruto podía decir con mucho gusto que era el creador de dicha técnica, lo que en verdad lo hacía más que feliz. Los dos escarabajos miraron sin temor, lanzándose hacia adelante. Naruto, sin embargo, no estaba con ganas de perder el tiempo, así que lanzó varios shuriken y usó Kage Shuriken, así como recubrirlos de viento. Imagina su sorpresa cuando todos los shuriken chocan con lo que él tenía que pensar era acero por piel. Qué dato de lo más interesante, si él tenía que ser sincero de todos modos. Pero para Naruto, aunque fue un dato interesante, él siguió sin verle demasiado temor. Parecía que tenía que usar el elemento penetrante por todos los medios. Cuando el primero de los escarabajos estaba allí, él solo se movió antes de colocarse en su espalda y atacarlo. Burakurei, rayo negro. El rayo negro salió de su dedo índice y atravesó de lleno la cabeza del escarabajo sin ningún problema. Él sonrió. Estos parecían más bestias que personas. El otro escarabajo se movió hacia él con más velocidad, pero una vez más Naruto lo sorprendió al colocarse en su costado y canalizar el chakra de rayo en su palma antes de golpear y liberar una poderosa explosión de relámpagos negros. Raiton. Raijin no Bakuatsu, explosión de Raijin. La poderosa explosión de energía eléctrica fue tal que prácticamente aplastó el cuerpo del bicho. La explosión prácticamente lo partió porque una vez perforó en su cuerpo, esta explotó llevándoselo por delante. Naruto miró al pobre yakuza en cuestión, que estaba gimiendo de terror, pero que para Naruto no era nada. Era justa venganza. XXXXXXXXXXXXX.